Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. Pues tengo el privilegio de estar aquí con ustedes, inaugurando un programa más a través de Radio 101.5 FM, la radio de Los Ángeles de Puebla, en donde estaremos compartiendo esta nueva programación, este programa que le hemos titulado Solo Escritura. Y hoy queremos, a través de este programa, tratar de mostrarles el concepto que vamos a tener en esta programación para que usted se pueda animar a invitar, se pueda animar a escucharnos, se pueda animar a tal vez tomar notas en su momento y a sintonizarnos cada miércoles de 7 a 8 de la noche. Estaremos aquí gozosos, recordando también que a través de Facebook podemos entrar al portal de Radio 101.5 Puebla de Los Ángeles, donde también nos pueden sintonizar en vivo y pueden compartir los programas de una manera concisa para poder estar compartiéndole a cada uno de los que deseamos que conozcan un poco más de las Escrituras. De alguna manera, hoy en este programa precisamente nos presentamos como Sola Escritura, con el propósito, mis hermanos, de que ustedes puedan, radioescuchas, entender un poco más allá de la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios, no solo en nuestros días, y cómo ha impactado al mundo a través del tiempo, y que ese impacto es nuestro deseo que produzca en cada uno de los que al día de hoy están también compartiendo con nosotros este espacio. Así que, pues, iniciando, quiero presentarme. Este es el primer día. Mi nombre es Dellinger Monterrosas Pérez. Se lo voy a decir una vez más porque considero que es un tanto difícil. Dellinger Monterrosas Pérez. Nosotros somos parte de una iglesia que se encuentra en Jaltipan. Nos congregamos también aquí en Puebla, en donde se encuentra el Estadio Cuauhtémoc, y estamos plantando una iglesia también en el área de Maravillas. Todos los jueves, 7:30 de la noche, estamos dando estudios bíblicos, y los domingos a las 5 de la tarde estamos haciendo una reunión dominical para poder atender las necesidades de cada uno de los que estamos captando. Es una misión que se está plantando ahí en nuestro hogar. La dirección, si usted quiere anotarla, si usted quiere considerar, es Cordillera de los Balcanes, 2416, en el fraccionamiento Maravillas, ahí donde está el Estadio Cuauhtémoc. Ahí estamos para servirle. Y pues, sin más preámbulos, les dejo también mi número, si quieren mandar algún mensaje sobre lo que estamos compartiendo, se los dejo. Mi número es el 2212-060301. Se los repito, 2212-060301. Para cualquier comentario que usted quiera hacer, también aquí está la página. En particular, nosotros también tenemos nuestra página que se llama Manantial de Vida, que lo pueden encontrar también en Facebook, @Manantial de Vida, Dellinger Monterrosas, y estamos para servirle. Y pues vamos a empezar. Es un orgullo poder presentarnos aquí con la ayuda de Dios. Hemos conocido al pastor Alejandro y nos ha dado la oportunidad de entrar a este espacio que esperemos que sea de gran bendición, que aquellos que nos estén escuchando y que tal vez no conozcan mucho del evangelio, a través de este espacio ustedes puedan ir considerando las diferentes formas en que nosotros podemos ver el evangelio, considerarlo, y pues vamos a la batalla. Vamos a empezar. Hoy nuestro programa se llama Sola Escritura y el título es Volviendo a las Escrituras. Volviendo a las Escrituras. Es interesante ver la historia del cristianismo. La historia del cristianismo está llena de altibajos, está llena de doctrinas erradas, heréticas, y se ha visto a través de la historia que el problema ha residido, la raíz de este problema ha estado en que hemos por muchas ocasiones olvidado las Escrituras. Y no solamente hablando en la historia del cristianismo, sino también
Cuando volvemos hacia atrás y vemos el Antiguo Testamento, podemos observar cómo los judíos también perdieron de vista la palabra de Dios como la parte, el meollo, lo más importante de nuestras vidas, y en base a esa situación se perdieron de vista los propósitos de Dios, se perdió de vista el propósito de la nación de Israel, se ha perdido de vista muchas ocasiones el propósito de la iglesia, tanto que ha caído en un obscurantismo dentro de la historia, que hoy queremos a través de esto hacer un recuento de los daños para que usted pueda, a través de este programa, poder entender el por qué vamos a estar titulándoles solo escritura. Nuestro anhelo es considerar las escrituras, estudiarlas, escudriñarlas, y a través de este escudriño poder dejar ver, sin necesidad de atacar hasta cierto punto o mencionar a ciertas doctrinas, pero al estudiar las escrituras poder observar cómo el olvidar la palabra de Dios nos ha llevado a dar testimonios no agradables y perder el poder que el evangelio tiene cuando es bien predicado. Si algo decía Pablo de sus propios labios, decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es potencia, es el resultado que transforma los corazones. Así que esto es muy importante que usted lo considere. Y si usted se da cuenta, aquí traigo un librito. No se lo voy a leer porque obviamente si se da cuenta usted, pues usted no está viendo obviamente lo que nos está escuchando, pero estoy hablando que es un libro aproximadamente de 8 centímetros de grueso. Para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues aquí se los estoy mostrando. Es un libro que se llama Historia del Cristianismo. Es una obra completa de un autor que se llama Justo L. González. Y a través de esta obra nos plasma todo lo que pasó desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Y traigo este libro con el propósito de poder abrir el tema con un evento peculiar, un evento que trajo un cambio simbólico a la vida de los profesantes de la fe cristiana, aquellos que empezaron a buscar, y no hoy, sino hace muchos años. Dado que la historia del cristianismo, por lo menos, se ha considerado que tiene 6 etapas. Y dentro de estas etapas podemos encontrar la etapa de la iglesia apostólica, la etapa de la iglesia perseguida, la etapa de la iglesia medieval, imperial, la etapa de la iglesia medieval, que es lo que vamos a tomar ahorita, el término de la etapa de la iglesia medieval y el surgimiento de la iglesia reformada, o como le llaman, protestante, que dio a luz la oportunidad que a través de muchos hombres que dieron su vida por el evangelio, por el estudio de las escrituras, pudiésemos al día de hoy tener una Biblia cada uno de los que podemos comprarla de una manera económica en nuestro idioma para poder considerar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de las escrituras, hablamos de que es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios nos dejó para saber cómo conducirnos delante de su presencia. Pero bien es cierto que cuando hablamos de las escrituras debemos entender que estas no fueron escritas en español ni en castellano. Las escrituras en su naturaleza fueron escritas en los idiomas originales de Oriente y no de Occidente. Y por eso es una razón importante de considerarlas. Cuando nosotros hablamos de la iglesia medieval, es un lapso de tiempo en donde aproximadamente del año 476 a 1517 aproximadamente, tomó poder lo que se le ha conocido como la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana. Dentro de este periodo a casi de 1000 años, se le denomina el obscurantismo del cristianismo, aunque es la iglesia medieval. ¿Por qué razón? Porque cuando surge el poder papal, que vino a suplir al César o a los Césares, las escrituras se olvidan y se dejan a un lado porque cada persona que se le tituló como papa empezó a llegar a colocar sus propias posturas
espirituales o espiritistas, olvidándose de la palabra de Dios. Y esto empezó a crear un obscurantismo total, de tal manera que cuando nosotros hablamos de 1517 y hablamos de la vida de un hombre que es conocido a través de muchos lugares, muchos países, de Martín Lutero, podemos encontrar que hasta que Dios le dio la oportunidad en particular a Martín Lutero de empezar a abrir los ojos de aquellos que estaban cegados por el oscurantismo que había provocado la falta del conocimiento y la lectura de las Escrituras. Podemos encontrar que hasta ese punto la gente no sabía qué decía la Biblia. Y a mí me impacta, amado radioescucha, hermano, que nos estás viendo, porque es triste ver que en nuestra actualidad, en el siglo de la tecnología, donde podemos tener la Biblia que queramos, en la traducción que queramos, tan sencillo, estamos viendo una pérdida de lectura de la Biblia de una manera tremenda. Tanto así que están surgiendo tantas nuevas ideas, ideologías, doctrinas, pensamientos, argumentos que no tienen sustento en las Escrituras, pero que están teniendo un impacto tal en aquellos que escuchan este tipo de pensamientos por el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú desconoces la palabra de Dios, tú no puedes ir en contra de lo que te dicen porque desconoces las cosas. Martín Lutero, en el tiempo en el cual él se hace monje, él empieza a buscar a Dios de una manera intensa. Y dentro de esta búsqueda nace el deseo por estudiar las Escrituras, que era algo para pocos. Y Martín Lutero se hace un maestro tal que llega a ser sacerdote de la capilla de Wittenberg, en Alemania, un gran teólogo. Pero en este tiempo surgieron lo que se le llaman las indulgencias. Las indulgencias eran cartas selladas por el Papa León X, y dentro de estas cartas selladas, la persona que llegaba colocaba una moneda y escribía el nombre de su abuelita, de su abuelito, de su primo, colocaba la moneda y un hombre llamado Tetzel, Juan Tetzel, decía: en el momento que la monedita caiga, tu pariente está saliendo del purgatorio y se va derechito para el cielo. Y entonces cuando oímos este tipo de aberraciones, nos decimos, ¿y dónde estaba la Biblia? Porque la Biblia nunca habla de nada de esto. Una, la Biblia no habla de el purgatorio. Dos, la Biblia no dice que alguien pueda comprar con dinero o con obras la salvación. Tres, cuando alguien muere, indefectiblemente o va al cielo o va al infierno. Entonces, cuando Martín Lutero observa que las indulgencias llegan a su área de trabajo porque el Papa León X está edificando lo que hoy es el Vaticano, la capilla de San Pedro, él necesitaba recursos. Contrata a Juan Tetzel y le dice, échale. Y se va a reclamar dinero a través de engañar a la gente por medio de las indulgencias y empieza a lograr su cometido. Pero cuando se topa con Martín Lutero era un amante de las Escrituras. Y él había entendido lo que hoy conocemos como las doctrinas de la gracia. Y él había entendido por lo menos que la salvación era solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por las Escrituras y solo por la gloria de Dios. Él estaba entendiendo todo este panorama y cuando llegan a decirle que alguien podía irse al cielo por pagar unas monedas, él se enciende en un enojo y empieza a ir en contra de las predicaciones de Juan Tetzel, lo cual hace que él clave
lo que son las famosas 95 tesis que están no en contra de la Iglesia Católica en su momento, sino en los argumentos que estaban usando los líderes o los siervos de dicha iglesia para robarle dinero a la gente. Y esto es impresionante, hermanos, porque 2019, teniendo la Biblia en todos o la mayoría de los idiomas, considero que se está repitiendo la historia por muchas razones. Se están volviendo a imitar ciertos patrones de conducta en diversas personas con el propósito de enriquecerse ilícitamente, de engañar, de ser fraudulentos, y esto es algo que de alguna manera pone una alerta grande en aquellos que entendemos que solo las Escrituras contienen la palabra viva, verdadera de Dios, y que dentro de ellas se encuentra el evangelio de salvación que nos ha dejado el Señor Jesucristo por medio de la obra de la cruz del Calvario, para que aquellos que en Él creen, que entiendan lo que Él hizo, puedan recibir la vida eterna. Y al recibirla tengan una manera de dirigirse en sus vidas día con día, considerando que la palabra de Dios es como un agua viva que va formateando la mente de las personas para poder conectar con su Dios. Y hoy estamos pasando, considero yo, un momento de peligro donde tenemos que volver al evangelio, tenemos que volver a las Escrituras para evangelizar a usted que nos está oyendo, y sepa que la única forma en que usted puede ser salvo es por medio de la sangre, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, mi amigo, mi hermano. No es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es muy importante y quiero puntualizarlo. Tal vez usted diga, este hermano vino a hablarnos de algunas cosas así como de estudio, como que suena a escuela. Y ese es el problema, hermanos, que a veces nos ha gustado más escuchar lo emocional que lo que trae esencia y meollo, pues la palabra de Dios es la que salva. Es el evangelio. Por eso Pablo, repito lo que dije a un principio, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para los que se salvan. Entonces, hoy a través de Solo Escritura, volviendo a las Escrituras, queremos recordar de alguna manera lo que pasó con Martín Lutero y cómo un 31 de octubre de 1517 clava las tesis y explota lo que es conocido hasta el día de hoy como la Reforma Protestante, de donde vienen las doctrinas protestantes o las doctrinas reformadas, que se basan en estos puntos en particular, y que dentro de estos puntos que mencioné, que eran 5, se los repito: solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Dei Gloria, o que es solo la gloria de Dios, marcan un blindaje importante a la vida del creyente para no dejarse engañar, envolver o disuadir por sí mismo a olvidar las Escrituras, olvidar quién es el que hace todo por nosotros. Es Dios, es Cristo a través de su obra. Es la fe en Él la que nos salva. Es su gracia la que nos ha dado aún oportunidad de recibir al cielo y tener dones, ministerios. Hoy observamos y tenemos que entender que los dones que Dios nos ha dado son reales y son vivos. Dones de sanidad, dones de milagros, pero también hay dones que a veces olvidamos porque nos gusta más como el show. Y nos hemos olvidado que hay dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de discernimiento, dones que nos ayudan a edificar a la iglesia que está creciendo y que ha sido ganada a precio de sangre. Así que esto es muy importante. Martín Lutero se aferró a las Escrituras en todo momento. De ahí es que surge precisamente de parte de su historia lo que es Solo Escritura.
porque cuando en su momento se manda a llamar Martín Lutero a la dieta de Worms, la dieta de Worms era o fue un concilio donde se juntaron la mayoría de altos funcionarios eclesiásticos de aquel tiempo, con el propósito de exigirle a Martín Lutero que se retractara, que todo lo que había escrito dijera, no es así, y entonces le dieran la oportunidad de seguir siendo sacerdote. Si él no se retractaba, simplemente lo iban a descomulgar y él no podría seguir siendo sacerdote dentro de la Iglesia Católica. Es una parte hermosa que a mí me estremece, porque la contestación de Martín Lutero es una contestación que resuena hasta el día de hoy en mi corazón constantemente, en base a la defensa de las Escrituras. Si algo tenemos que hacer los que hemos creído para que otros alcancen a creer, es escuchar la palabra de Dios y entender las Escrituras de manera tan precisa como Pablo le dijo a Timoteo, que trazara las Escrituras de manera correcta, que las enseñara de manera correcta, para que entonces aquel siervo de Dios pudiera edificar a los que escuchaban. Hoy necesitamos palabra de Dios viva, eficaz, poderosa, que transforme corazones. Cuando se puso de pie Martín Lutero, les voy a leer de manera casi literal, porque obviamente que el concilio no fue en español, así que yo le voy a dar mi entonación a la mexicana, a la poblana, si usted quiere, para que le llegue ahí al corazón. Entonces, escuche las palabras porque a mí me mueve. Y le voy a poner así como que el panorama. Martín Lutero, un hombre solo, se encuentra rodeado de aproximadamente 500 personas, y él está de pie, rodeado de todos los grandes estudiosos, teólogos de ese tiempo, y enfrente de él está el Papa León X, el jefe de jefes, como dicen por ahí, el mero sabor ranchero. Y entonces, en medio de esta discusión, le dicen que se tiene que retractar. Y estando así, fíjese lo que sucede con Martín Lutero, le contesta. Fíjense qué interesante. Bueno, a mí me da risa porque no contesta a la primera, sino que les dice, oigan, me darán oportunidad de pensarlo y mañana les contesto. Habían ido a una reunión y Martín Lutero les dice, denme otro día. Pero no lo dijo porque tuviera miedo, sino porque él quería estar seguro de la respuesta que iba a dar. No porque él estuviese equivocado, sino porque quería que la respuesta viniera de parte de Dios. Y con todo lo que pudiera haber en su contra, le dan un día más y dicen que ese día la historia, los que han escrito su biografía, que todo ese momento se puso a orar, Martín Lutero a orar en comunión con Dios, pidiéndole sabiduría. Y cuando entonces al siguiente día llega otra vez a este juicio, Martín Lutero contesta, fíjense qué hermoso. Si no se me convence mediante el testimonio de las Sagradas Escrituras o de la razón evidente, hago paréntesis, razón evidente porque muchas de sus prácticas eran irracionales. Ellos colocaban a través de lo que se llamaba una bula papal, que era un documento sellado directamente del Papa, y con esos documentos a veces hacían fraudes tremendos, fraudes a gente ignorante, y les mandaban una carta diciéndole, oye, ¿sabes qué, Juan? El apóstol Juan te mandó esta carta diciendo que dones tu terreno. Y como estaba sellada por el Papa, la gente ignorante decía, pues si Juan la pidió y el Papa está de acuerdo, yo se la doy. Y uno dice irracional porque, oiga, Juan ya había muerto hace más de 1000 años. Y la gente estaba en tal ignorancia que si le decían que Juan, que Pedro, que Lucas había dicho algo, la gente estaba tan cegada que decían, sí, si el Papa dice que está bien, se hace. Entonces, cuando contesta Martín Lutero, dice, no, a ver, a mí me convencen por las Escrituras o por la razón.
Y como la mayoría de las doctrinas prácticas que se estaban ejecutando en ese tiempo eran irracionales y no sustentadas por las escrituras, él les dice, si ustedes no me convencen, no puedo, fíjense nada más, no puedo ni quiero retractarme de nada. Fíjense, el poder, la seguridad que Dios le dio a un hombre, sabiendo que a través de esto él podía morir. A él no le importó porque sabía en quién había creído. Así como Pablo lo dice en algún momento, yo sé a quién he creído. Así como Moisés en su momento se negó a ser llamado hijo del faraón, él dijo, prefiero sufrir los vituperios por el Señor Jesús. Así como José decidió ir a la cárcel a pesar de no haber hecho nada, así también Martín Lutero y como muchos otros que prefieren, aunque dolosamente, ganar un enemigo, pero ganar a Dios como amigo, se mantuvo de pie y dijo, no quiero ni puedo retractarme de nada, pues obrar contra mi conciencia no es justo ni seguro. Dios me ampare. Amén. Martín Lutero dijo, yo no me voy a retractar si ustedes no me convencen con la palabra de Dios. Y obviamente no le podían hacer frente porque Martín Lutero se había inundado tanto de su palabra, de las escrituras, de la comunión, que no había persona que lo pudiera confrontar. Si usted observa las escrituras, podemos encontrar a un Esteban siendo apedreado porque se hizo poderoso en las escrituras. Y cuando trataron de ir y persuadirlo, él les contó las escrituras desde principio a fin y les dijo, hipócritas, de ustedes habló el profeta. Y entonces Martín Lutero, no me retracto, y en ese momento surge la separación y es condenado como hereje. Un hombre llamado Federico el Sabio lo guarda en Wartburg. Y 10 meses después, fíjese lo que se dedicó a hacer Martín Lutero, teniendo la Biblia en latín probablemente, teniendo conocimiento del hebreo, teniendo conocimiento del griego, traduce el Nuevo Testamento a la lengua alemana, la lengua materna alemana, sentando, fíjese nada más usted, no sé si a usted que me está escuchando le emocione, le llame la atención esto, pero Martín Lutero a través de la traducción de las escrituras sentó las bases de la gramática alemana para que usted entienda el poder que tienen las escrituras, porque a veces nos toman a los que hemos creído como ignorantes. Y realmente hay un porcentaje enorme desde la Reforma Protestante de personas, científicos, premios Nobel, que han sido protestantes y precisamente han crecido porque hubo un poder más allá que los resguardaba. Porque ser cristiano no es ser ignorante, sino ser cristiano, conocer las escrituras es el poder más hermoso que alguien puede recibir porque nos da el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Y cuando tú eres sabio, tú puedes llegar a muchas áreas, a muchos lugares. Martín Lutero sentó las bases de lo que hasta el día de hoy es el alemán en la gramática. No es el único. Pudiera citarle más atrás o antes de él a un Juan Wycliffe, que también tradujo las escrituras en el original al inglés, literalmente al inglés, que también sentó las bases de la gramática inglesa. A mí me impresiona esto porque cuando la gente ha hecho labores de traducción de las escrituras, ha sentado bases importantes y la gente ha dejado de estar en el obscurantismo para ver la luz. Después de la Reforma Protestante, al poco tiempo, surge la Reforma Industrial, ¿sí? No la Reforma Industrial de ahorita. Surge todo este movimiento de conocimiento impresionante. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener conocimiento de las escrituras, del propósito de Dios en sus vidas, y mucha gente empezó a hacer las cosas para la gloria de Dios. Un Kepler que empezó a observar que la Tierra no era plana, sino era redonda.
No fue Galileo Galilei hasta cierto punto, fue Kepler, un protestante. Isaac Newton, que escribía sermones, comentarios de las escrituras, cosas tan maravillosas, mis hermanos, que han surgido de aquellos que viven con un corazón inclinado de manera total a las escrituras. Yo no sé usted ahí que me esté escuchando, ¿qué opine? Me gustaría en su momento, más adelante, que podamos interactuar usted y yo ahí haciendo preguntas de lo que pasa. Pero esto de volver a las escrituras realmente es poderoso, porque son ellas las que nos preservan. Les he hablado de Martín Lutero, les he hablado de la Reforma Protestante, les he hablado del impacto que ha traído a nuestra sociedad, que gracias a ese movimiento surge lo que es el movimiento bautista, el movimiento evangélico, el movimiento luterano, presbiteriano. Para 1900 surge el movimiento de pentecostal, con las asambleas de Dios, empieza a expandirse y se empiezan a hacer divisiones del movimiento pentecostal, todo gracias a que un hombre defendió las escrituras. No solo un hombre, sino Juan Calvino, Zwingli, y de ahí empezamos a ver a hombres poderosos en las escrituras, un Spurgeon, empezamos a ver un El Moody, en nuestros tiempos, personas también como faltan tiempo, nombres para citar. En nuestros tiempos tal vez un teólogo que no sea de un corte pentecostal, pero con mucho poder, MacArthur, los que tienen sus comentarios de Matthew Henry, los que tienen sus libros de teología, todos esos hombres que empezaron a dejarnos material de respaldo para que nosotros escudriñásemos las escrituras y nos volviéramos a ellas. Es hermoso volver a las escrituras, porque esas nos sientan la base de no perdernos. No quiero ser ofensivo, pero hay grupos sectarios que se han levantado en base a que tuvieron revelaciones. Fueron cristianos o evangélicos en particular, pero de pronto se les apareció un ángel y les dijo, haz tu propia iglesia, tú eres el elegido, tú puedes tener varias mujeres, tú eres el elegido, éntrale. ¿Sí? Y hasta el día de hoy ese movimiento es enorme, no lo voy a citar. Otras personas con mujeres profetas que han determinado cuándo venía el Señor Jesús, han prohibido alimentación de ciertas áreas, olvidando la gracia de Dios porque nos olvidamos de las escrituras. Se nos hizo más importante las revelaciones, las apariciones, que lo que la escritura nos dice. Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice que si aún un ángel del cielo o uno de nosotros, refiriéndose Pablo a él y los apóstoles, se aparecieran pero les dijeran una doctrina diferente a la que ellos habían enseñado, fueran anatema, fueran hechos una maldición porque era falso lo que estaban diciendo. Y hoy nos hemos quedado sin protección porque continuamente, aunque yo creo en las manifestaciones, revelaciones del poder de Dios, creo en que Dios te puede hablar, creo en que Dios puede obrar, creo en tantas cosas, pero que todo esto tiene que estar tan sustentado con la escritura, por eso es solo la escritura. Pero muchos, yéndose por la emoción de que algo se les apareció, de que alguien les habló, de que vieron algo, soñaron algo, han perdido de vista que no son los sueños lo más importante, sino que es la palabra de Dios la que realmente nos guarda, nos protege. Y ahí es donde quiero iniciar. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Volvemos al huerto del Edén, hermanos. Ya no hablamos de Martín, ya no hablamos de otra cosa. Cuando el Señor pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, no había Biblia, pero su palabra era la que regía. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a Adán? Le dijo que no comería del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántas leyes les dio
Dios a Adán y Eva, a ver, los escucho desde su casa, una ley. No comas de eso. Hoy tenemos el mismo enemigo que provocó de alguna manera, porque también ellos tenían su conciencia, provocó que ellos desobedecieran a una sola ley de Dios. Y capítulo 3 empieza a ver y a redactar claramente, pero la serpiente era más astuta. Y si yo les digo, pero la serpiente era más astuta, es porque sigue siendo al día de hoy más astuta que muchos de nosotros, y nos hemos dejado envolver en sus medias verdades, en sus medias mentiras, y hemos caído como Adán y Eva cayeron solo por lo que ofrecen las palabras de la serpiente. Y le dijo claramente, era astuta más que todos los animales, y le hace la pregunta, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Jamás el Señor le dijo que no comieran de todo árbol. El Señor les dijo, todos los árboles son para que coman, menos uno. Sembró la semilla de la duda de la palabra de Dios, que era real, que era poderosa en Eva, y esto provocó que todo cayera por desobedecer a un mandato de su palabra. Y si empezamos a ver, empieza a acrecentarse todo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Salen del huerto del Edén, y al desobedecer, ahora no Eva, ahora no Adán, sino Caín, otra vez la palabra de Dios, le dice que a la puerta está el pecado, y que él podría hacer bien dice claramente, capítulo 4, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Le dijo el Señor, si haces bien, te voy a bendecir, porque él ya sabía que en su corazón tenía el deseo de matar. Pero ¿qué hizo Caín? Ya había matado a su hermano, ya se había ensañado, ya había decaído igual que sus padres, y empezó una serie de eventos que nos han traído hasta el día de hoy solamente por desobedecer a la palabra de Dios. Ellos la conocían porque era una. Ahora imagínese, amado hermano, hoy que tenemos tantas cosas que el Señor nos enseña, no solamente es no mentir, no robar y no matar. No, está la soberbia, está el orgullo, está la idolatría, está la hechicería, está el alcoholismo, está la perversión sexual, están tantas cosas. Y nosotros a veces nos quedamos con que yo no mato, yo no robo y yo no miento. Pero ¿qué tal tu ira, amado? ¿Estás olvidando una ley de Dios? Estás violentándola. Y cuando tú la violentas, todo se viene abajo. Ciertamente hoy tenemos la gracia de Dios que nos sustenta, nos fortalece, pero sin la palabra de Dios que nos formatee, como dicen vulgarmente el coco, que nos renueve, que nos restaure, ¿cómo poder restaurar a las personas? Es muy difícil. Por eso recalco, volver a las Escrituras, y este programa que va a estar dirigido a esa área totalmente, es con el propósito de que los que nos puedan acompañar, de que los que nos puedan escuchar cada miércoles de 7 a 8 de la noche, podamos escudriñar las Escrituras en las diversas áreas, en los diversos temas, circunstancias, problemáticas de administración, de género, bueno, de tantas cosas, para que estemos, como yo dije hace rato, blindados, protegidos, y seamos librados de caer. Es hermoso esto. Moisés se le dio la palabra de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Les dio la palabra al pueblo, y el pueblo la rechazó. Josué, ¿cuál fue la recomendación que Dios le dio a Josué? Creo que es un versículo muy conocido aún hasta para los que no conocen tanto Biblia. Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes. Guarda toda la ley que Jehová tu Dios te ha dado. Guarda la ley. Medita en este libro de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien. Pero ¿qué sucede con la Biblia? Preferimos llegar el dominguito, los que van a cualquier religión, sentarse
y escuchar lo que dice el que está ahí enfrente, que si tienes suerte y es un buen predicador, gloria a Dios, te va a dirigir por buen camino. Pero si con todo respeto es alguien que tampoco estudia y que quiere ser un abusador, pues te va a llevar a un camino probablemente de perdición por no entender las escrituras. Ahora, ¿él será el culpable? No. El culpable será uno mismo, porque Dios nos ha dejado su palabra en la mano de cada uno de nosotros para poder escudriñar. Y eso es lo más importante, tenemos la responsabilidad de escudriñar y no de echarle la culpa al que nos maldirigió, al que nos malenseñó, porque nosotros somos responsables de que si tenemos esta palabra de Dios viva y eficaz, dice Hebreos 4:13, más cortante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos, los tuétanos, llega a lo más profundo del ser humano, para transformarlo. Tenemos la palabra de Dios y esto es algo hermoso. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo, lo tengo aquí, son de los versículos que tal vez usted diga, ay, ya no lo sabemos, sí, pero a veces repetirlo es bueno, porque Pablo le dijo a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio. Fíjese qué hermoso, sabio para la salvación, no para otras cosas. La palabra de Dios es para salvación. Y en medio de esa salvación nos dirige para poder tener una buena vida. No buena vida me refiero a ser rico, una buena vida en esta tierra. El rico a veces tiene tanto que no disfruta y muchas veces el pobre tiene tan poco que tampoco disfruta. Por eso dice un proverbio, Dios, no me des tanto para que no me desvíe y no me des tan poco para que no blasfeme. Pero cuando tenemos la palabra nos guía a salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, dice el versículo 15 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y luego esto es lo más hermoso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exartizo, dice ahí en el original griego. Exartizo, para toda buena obra. Y la palabra exartizo era un término que usaban los soldados romanos de aquel tiempo, y cuando alguien decía exartizo es porque estaba listo para la batalla, que quiere decir, haciendo relación con Efesios capítulo 6 versículo 10, donde los que nos escuchan pueden leerlo, habla de la armadura de Dios, al casco, el pectoral, ceñidos los lomos, las sandalias bien puestas, la espada, el escudo, toda una relación poderosa para poder estar listo para la batalla. Y aquí dice, las escrituras te hacen exartizo, un hombre preparado para toda buena obra. Así que volver a las escrituras es algo urgente, porque son ellas las que dieron vida a todo lo que se mueve, a todo lo que vive. Hebreos, un libro hermoso que también anima a hombres perseguidos en la fe y les dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, hombres que se aferraron a la palabra de Dios, y menciona a un Abraham que por la palabra de Dios dicha él obedeció. Tanto así que se hizo el padre de la fe, porque llegó al extremo de estar a punto de sacrificar a su unigénito, a su primer hijo, al de la promesa, por obediencia. Yo he dicho en muchas ocasiones en algunas prédicas y en consejerías, ¿estaríamos nosotros dispuestos a sacrificar a nuestro hijo, a nuestra mamá, a nuestro papá? Tal vez a la mamá y al papá algunos tengan problemas psiquiátricos y psicológicos y lo hagan. Pero a los hijos, y Abraham lo estaba dispuesto a hacer por obedecer la palabra. Aquí es donde nosotros debemos de puntualizar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por obedecer la palabra de Dios.
porque dice aquí que por la palabra fue hecho. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios tiene el poder de crear. La palabra de Dios a través del testimonio de Jesucristo tiene el poder de salvar. La palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo ministrada en las Escrituras tiene el poder de consolar, de dirigir, de restaurar. Así que creo que estamos en un tiempo en donde es importante, es necesario, amados radioescuchas, amados hermanos, los que nos están escuchando, tener y que surja un deseo por escudriñar las Escrituras. Hoy la tenemos tan fácil, hermanos, tan fácil. Ya no tenemos que ser como Lutero, como Knox, no que agarre y tradúceme, háblame en el griego. No, no, no. Tenemos la palabra de Dios en 30 traducciones diferentes. Las tienen ahora en sus dispositivos móviles, en el celular. No tiene celular, tiene tablet, no tiene tablet, tiene laptop. No tiene tablet, laptop y celular y no sabe leer. Bueno, me compro un CD y en el CD leo, escucho las Escrituras. No tengo CD, no tengo tablet, tengo Biblia y no sé leer. Bueno, tengo a mi nieta, a mi primo, a mi sobrino, a mi hijo y le digo, léemelas. Estamos en el tiempo en que no hay excusa para dejar de leer las Sagradas Escrituras. No hay excusa, simplemente es ridículo poder decir que no las queremos, que no podemos leerlas. Ya es un no queremos. El problema, mi amado hermano, es que por no querer leer las Escrituras, Dios nos ha abandonado. Romanos 1 dice que el hombre creyendo ser sabio se hizo necio y Dios los entregó a su propia concupiscencia, a pasiones desordenadas, tanto que el hombre dejó el uso natural por el que es contra naturaleza, que la mujer dejó el uso natural por el que es contra naturaleza. Y todos ellos se encendieron en su lascivia, en su entenebrecido corazón, mente, e hicieron hechos vergonzosos, lo que nos está tocando una vez más vivir en nuestro tiempo. La gente se ha desenfrenado a través de una propia sabiduría, a través de propios argumentos. Aquellos que me escuchan y que entienden sabrán que hoy estamos viviendo lo que es el posmodernismo, donde no hay absolutos, todo es relativo, cada quien puede ver las cosas de manera subjetiva, como uno las siente, como uno las piensa. Y cuando aún lee uno la Biblia así, uno puede hacer de la Biblia un chilaquil, porque la Biblia no tiene 1, 2, 3, 4, 5 interpretaciones, tiene una interpretación, una. Tiene muchas formas en las que podemos aplicarlas a nuestras vidas, pero tiene una interpretación. Y cuando alguien la agarra y la interpreta de manera alegórica, de manera personal, relativista, subjetivista, y la une a tendencias metafísicas, coaching, superación personal, la mezcla con el mundo, la palabra pierde su poder, porque la estamos rompiendo y malversando. Así que hoy te invito, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque lo desecharon. Y me encanta que dice ahí, fíjese, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Hoy estamos olvidando la ley de Dios, que es su palabra. Así que estamos, creo, a tiempo. Estamos a tiempo. Hay una parte hermosa que está en Jeremías capítulo 23, que habla en contra de aquellos falsos profetas que surgieron en el tiempo de Daniel y que están surgiendo hoy. Y dice, ¿hasta cuándo? Capítulo 23 de Jeremías, versículo 22.
21, perdón, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en la oración, en la palabra, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre. Fíjese qué impresionante. Diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Por dejar de predicar la palabra de Dios, nos estamos olvidando quién es Dios. Y si nos olvidamos quién es Dios, todo está perdido. Necesitamos volver a las Escrituras porque ellas nos van a hacer volver a Dios. Es importante. Tú que estás ahí y que estás apasionado con las Escrituras, te aplaudo. Tú que esto te está haciendo motivarte, te aplaudo. Tú que te ignoras lo que estoy diciendo, no puedo aplaudirte, te puedo animar. Anímate a buscar, a leer en tu casa. Y si tú quieres, bueno, acompañarnos, ya estamos casi terminando nuestro tiempo de este espacio que se nos ha otorgado con una bendición grandísima. Pero te invitamos a que estés con nosotros. Recuerda, todos los miércoles, hermano, amigo, Radio Escucha, aquí en Facebook, mira, nos estás viendo, los que tienen oportunidad de vernos a esta hora, si no lo puedes hasta repetir ahí en la página de Radio 101.5 Puebla de Los Ángeles a través de Facebook, le das me gusta a la página, su manita, y te vamos a estar enviando ahí las notificaciones de cuando estemos en vivo. Y tú que nos estás sintonizando, por radio, bueno, todos los miércoles de 7 a 8 trataremos de hacerlo de manera tan ilustrada para que tú que nos escuchas puedas entender como si estuvieras viéndonos lo que tratamos de compartirte. El deseo de que entendamos que Dios ha dejado su palabra para que el hombre la escudriñe. Termino con esto, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Escudriña las Escrituras. ¿Quieres conocer una religión? Hay muchas y de muchos sabores, con muchos tintes. Yo te invito, conoce a Cristo. No conozcas las religiones, conozca a Cristo, pues Él te va a llevar al lugar correcto en donde tengas que congregarte, en donde tengas que aprender, y Él te dará el crecimiento para que tú seas un instrumento para su gloria y que des a conocer su evangelio a través de las Escrituras. Pues esto es todo por hoy. Nuestro nombre, se lo repetimos, Dellinger Monterrosas Pérez. Estamos ubicados los días en Cordillera de los Balcanes, 2416, Fraccionamiento Maravillas, los días jueves, 7:30, ahí estamos en la sala de nuestro hogar haciendo estudios. Los domingos, 5 de la tarde, estamos teniendo una reunión y pues ahí les estaremos informando un poco más. Y bueno, pues estamos contentos de haber cubierto este tiempo y pues sin más, nos despedimos. Gracias por sus oídos y bueno, los que están ahí escuchándonos y a través del Facebook, te pudiera decir, comparte, opina e invita. Que Dios te bendiga. Este fue tu programa, Solo Escritura. Que Dios les bendiga.